Yo no sé usted si es del equipo que prefiere ver películas o del equipo que prefiere ver series. Yo en realidad no veo tantas películas, pero cuando veo películas, tengo ciertos criterios que me ayudan a decidir qué película ver. Por ejemplo, uno de los criterios que yo utilizo es tratar de ver el avance, si hay un avance de la película para tener una idea de qué trata la película. Y eso me ayuda a poder decidir. Y hay un segundo criterio que yo personalmente me gusta y es que se vuelve más atractiva para mí una película, es si la película está basada en hechos reales. Si es una película basada en hechos reales, para mí es de más ánimo el poder verla. El día de hoy, hermanos, retomamos nuestra serie en el libro de Éxodo. Y hoy espero hacer un buen resumen de lo que hemos visto hasta hoy en el libro de Éxodo. Porque todavía hay un camino que recorrer. Y yo espero que este recordatorio sea como cuando usted ve ese resumen de la película que le anima a verla. Y en este caso que seamos animados a seguir conociendo a Dios por medio de lo que Él nos enseña a través del libro de Éxodo. Y algo que me anima mucho es saber que la historia del Éxodo no solamente es una historia real, sino es una historia tan real que nuestra historia está unida con la historia de Éxodo. Y eso hace que el libro se vuelva tan relevante para nosotros hoy. En esta mañana, hermanos, vamos a recordar el relato de la liberación de parte de Dios a su pueblo en el Éxodo. Dios escoge un pueblo, Dios se revela a su pueblo, pero también recordamos que Dios le llama para que le conozcan y el propósito de tener una relación personal con su pueblo. Vemos en el libro de Éxodo el inicio del cumplimiento de ese pacto hecho a Abraham, el cual implica que Dios sería su Dios y el pueblo sería su pueblo, estableciendo así no una relación de un pueblo hacia un rey distante, sino que Él estaría con ellos, en medio de ellos. Y esta mañana vamos a meditar en Éxodo y vamos a estar meditando específicamente Éxodo capítulo 1 al capítulo 23. No se asuste, no vamos a leer todos los textos, no vamos a hacer una vigilia aquí, sino vamos a ver, yo espero que en esta mañana podamos ver como cuando usted puede volar un dron y ver en un bosque y ver el bosque completo. Ya nos detuvimos a ver partes de ese bosque de manera detenidamente. De hecho, esta es la prédica número 45 de la serie ya. No pretendo dar todos los detalles de cada una de las predicaciones, pero sí quiero que la palabra de Dios nos recuerde porque es importante para nosotros este hermoso libro y que Dios quiere enseñarnos hoy a través de estos primeros o estas primeras dos porciones del libro. Recuerde que el libro hay varias estructuras, podríamos decir, pero casi todos coinciden en que hay tres partes importantes o principales del libro. Del capítulo 1 al 18, donde está la liberación del pueblo, del capítulo 19 al 24, que es donde Dios formaliza el pacto con su pueblo, y del capítulo 25 al 40, que es donde Dios ordena el establecimiento de un tabernáculo, porque Él morará en medio de su pueblo, y todas las implicaciones que eso tiene para el pueblo de Dios. Hoy vamos a abarcar las primeras dos grandes partes del libro, del capítulo 1 al capítulo 23. Hermanos, yo espero que en esta mañana Dios por medio de su palabra nos convenza de una cosa. Yo quiero que esta mañana cada uno de nosotros sea convencido por la palabra del Señor en reconocer que Dios te ha salvado, te ha santificado con un propósito. Y ese propósito es gozar de una relación plena con Él en Cristo Jesús. Dios te ha salvado y te ha santificado para gozar de una relación plena con Él en Cristo Jesús. Y para eso quiero abordar el primer punto en esta mañana, y es que Dios se ha revelado
a su pueblo como Salvador con el propósito de relacionarse con su pueblo. El propósito de la salvación es que Dios quiere relacionarse con su pueblo. Y vemos que Dios se revela a su pueblo, comenzando en primer lugar revelándose a una persona. Vemos que Dios se revela a Moisés, anunciando precisamente la revelación de la salvación que Él hará. La salvación será un medio por el cual Dios se revelará a su pueblo para que su pueblo le conozca de una manera que nunca antes le había conocido. Vemos que Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, esa zarza que no se consume. Estando Moisés en el desierto, después de pasar muchos años fuera de Egipto. Recuerden que Moisés trató de liberar al pueblo por sus propias fuerzas. Y eso lo único que produjo fue pecado, muerte. Y terminó huyendo Moisés. Y durante ese tiempo Dios trató con su vida seguramente. Y él tuvo que llegar a un momento en el que Dios le llama, no en el momento más esplendoroso de Moisés como hombre, pues él ya no era reconocido como el hijo de la hija de Faraón. Él ya no tenía autoridad en ninguna clase en Egipto. Él ahora era un pastor de ovejas, ya pasado en cierta cantidad de años, que humanamente no era la mejor condición. Pero Dios se revela a él y le dice lo siguiente, y vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Le pido que abra su Biblia en Éxodo y vamos a ir a diferentes pasajes de el libro. Éxodo capítulo 3 y vamos a leer del versículo 13 al 15. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Vemos que Dios tiene un encuentro con Moisés. Vemos que Dios está revelando a Moisés. Y vemos que Dios está haciendo pensar a Moisés que él está frente al Dios del pacto. El Dios que se le reveló a Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, está ahora con Moisés. Pero es interesante que esta revelación que Dios hace, Dios se revela de una manera que no lo había hecho antes. Dios revela su nombre, este nombre que es el nombre por el cual será conocido para siempre, el Señor, Yahweh. Y así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres. Él está haciendo que Moisés recuerde el pacto, el Dios del pacto. A los patriarcas no les reveló su nombre. Vemos una progresión en la revelación de Dios. Pero quiero que note que esta progresión en la revelación de Dios tiene un propósito, y es que el pueblo conozca a Dios y por eso revela su nombre. Cuando usted conoce a una persona, normalmente, ¿qué es lo que pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Dios está dando a conocer a su pueblo. Este nombre revela, hermanos, no es un nombre cualquiera. Este nombre en sí mismo revela quién es Dios, revela su naturaleza. Si usted recuerda, nos muestra la autosuficiencia, la eternidad, la inmutabilidad de Dios. Yo soy el que soy. Dios es el que siempre ha existido y existirá eternamente. Dios se muestra como el eterno y soberano, quien actúa conforme a su voluntad y en fidelidad a su pacto.
En el contexto de la liberación, el carácter de Dios como redentor también implica que Él se mostrará como un juez justo. Y esa justicia se manifestará al liberar a su pueblo, al juzgar a Egipto. Y vemos que Dios entonces se revela a Moisés, porque Él será el mediador por medio del cual Dios traerá la liberación. Pero también Dios quiere que su pueblo le conozca a través de la liberación misma. No solamente a través de su nombre, sino a través de los actos de liberación que Él hará. La forma en que Él libertará a su pueblo tiene el propósito de que su pueblo le conozca. No sé si usted ha pensado, pero ¿a Dios qué le costaría acabar con Egipto? Dios podría en un segundo acabar con Egipto. Pero ¿por qué lo hace en un proceso donde pareciera ser que, humanamente hablando, podríamos pensar al inicio de la liberación como que Dios no tiene la capacidad de liberar? Porque tiene que insistir e insistir a Faraón e insistir. Pero no olvidemos que Dios tiene el propósito de darse a conocer a su pueblo. Dios libera a su pueblo manifestando su gloria en el proceso. Y acompáñenme, vamos a ir a Éxodo capítulo 4. Busquen Éxodo 4, el versículo 22 y 23. Y dentro de las razones por las cuales Dios le pide a Faraón que libere a su pueblo, encontraremos los propósitos de Dios. Lo que vamos a leer es Dios hablando con Moisés y dándole las indicaciones de lo que tiene que decirle a Faraón. Y dice: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarle ir. He aquí, mataré a tu hijo y a tu primogénito. Éxodo 4, 22, 23. Vemos, hermanos, que Dios ve a Israel no solo como un pueblo cualquiera. Vemos que ve a su pueblo y está anunciando una relación especial con su pueblo. Dios quiere que su pueblo le sirva. ¿Por qué? Porque en realidad solo Él es el Señor. Recordemos que para Faraón los israelitas eran propiedad suya. Ellos los veían así. Pero en realidad ellos eran propiedad del único Señor verdadero. Y es Dios. Servir implica adoración a Dios. Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto para que le sirva y para que le adoren, reconociendo que solo Él es Señor. Faraón no es Señor. Y no hay ningún otro Dios. A pesar de los múltiples dioses que en Egipto se adoran, Dios está a punto de decir fuerte y claro: solo yo soy el Señor. Y lo hará con hechos, con actos de juicio para Egipto, pero a la vez mostrando su gracia misericordiosa para con su pueblo. Dios quiere revelarse por medio de la salvación de su pueblo. Y si me acompaña y leemos Éxodo capítulo 6, movámonos un poco más adelante, Éxodo 6, y vamos a leer del versículo 2. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, quiero que presten mucha atención lo que Dios le está diciendo a Moisés. Yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso. Dios ya se había revelado a los patriarcas. Dios ya había manifestado su poder a los patriarcas. Mas por mi nombre, Yahweh o el Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tenían esclavizados, y me he acordado ¿de qué? De mi pacto. Dios está manifestando su fidelidad. El pueblo pudiera
parecer y pensar que el Dios del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los había abandonado en Egipto. Pero no es así. Dios está siendo fiel al pacto. Dios está siendo fiel a su palabra. Y os liberaré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios quiere manifestar su justicia en la liberación. Dios quiere que conozca a su pueblo que el Dios de sus padres es un Dios santo, es un Dios justo, es el único y verdadero Dios, pero también es un Dios misericordioso y de gracia. Y sigue diciendo, y os tomaré por pueblo mío y os seré vuestro Dios. ¿Ven la relación de pacto? Y os seré vuestro Dios y sabréis. Esa palabra saber es conocer. No un conocimiento intelectual, es un conocimiento relacional. Y sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que os sacó debajo de la carga de los egipcios. Hermanos, Dios liberará a su pueblo por su fidelidad al pacto. Dios se acordó de su pacto. Pareciera que Dios había olvidado el pacto. Pero en realidad lo que esa frase nos muestra es que llegado el tiempo, Dios estaba cumpliendo lo que Él había dicho. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Porque Dios había anunciado que el pueblo iba a estar sometido a otro pueblo durante 400 años. Pero llegado el tiempo que Dios mismo determinó, Dios actuó cumpliendo su pacto. Y Dios está mostrando como ese libertador, como ese Dios que cuida de su pueblo, como ese Dios que escucha el clamor de su pueblo y está dispuesto con mano fuerte, con brazo extendido, a sacarlo de ahí, para llevarlo con Él, para que su pueblo le conozca, le adore y le sirva. En la liberación Dios se revela a ellos. En la liberación es por el pacto y tiene como un propósito esa relación de pacto. Hermanos, la relación de pacto con Dios no es una relación de intercambio. Es una relación en realidad que se basa en la gracia. Porque para el falso señor Faraón, la relación con el pueblo de Israel era una relación de sometimiento. El valor de los israelitas era que tanto ellos aportaban a la voluntad del Señor. Y ellos eran oprimidos, subyugados, sin misericordia, sin cuidado. Eran un objeto para los propósitos ególatras y egoístas de un hombre que se creía un Dios. Pero el Dios verdadero no es así. El Dios verdadero ama a su pueblo, cuida de su pueblo, lo rescata, lo liberta. ¿Para qué? Para que disfruten de Él el mayor bienestar que alguien puede tener. Alguien dijo una vez, Dios no salva a su pueblo simplemente para liberarlos del mal, sino para traerlos a una relación con Él, para que encuentren su gozo en su presencia. Hermanos, entendamos, la bondad de Dios se manifiesta en ese hecho. En escoger un pueblo, formarlo, liberarlo y llevarlo a tener comunión con Él. Porque no hay mayor bienestar que ese. No hay mayor gozo ni mayor plenitud que tener una comunión con el Dios verdadero, el creador de todas las cosas. Dios se revela al vencer sus enemigos. En la liberación, no solamente el pueblo está manifestando la gloria a Dios al liberarlo, sino también al vencer a sus enemigos, Dios está manifestando su gloria. Y Dios quiere que sus enemigos reconozcan que Él es el Señor. No solo su pueblo, sus enemigos también reconocerán que Él es el Señor. Dios se revela a sus enemigos para que reconozcan que Él es el Señor. Y es precisamente a través de las plagas que Él logra esto. El juicio que Dios trae ante Faraón
la opresión y los egipcios, la idolatría de los egipcios. Y Dios va con hechos palpables para ellos, demostrarles cuán engañados están. Como lo explica Pablo en Romanos 1. Simplemente ellos cambiaron la gloria de Dios por imagen corruptible de lo creado. Ellos adoraban a la criatura en lugar de adorar al Creador. Y Dios está juzgando eso. Dios está manifestando su justicia. Vemos en Éxodo capítulo 9, si me acompaña Éxodo 9, versículo 14. Y vemos el propósito de las plagas. Vamos a leer versículo 14 y luego el versículo 16. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en la tierra. Hermanos, este es un tema teológico. Faraón, que supuestamente era un semidios, el verdadero Dios le está diciendo: yo me voy a glorificar en que tú entiendas, y tu pueblo, que no hay nadie como yo. Porque Él es el Dios verdadero. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer. ¿Por qué Faraón pudo permanecer después de 8, 9 plagas? Porque Dios se lo permitió. Es más, Dios lo sostuvo. ¿Para qué? Para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Es que, hermanos, los actos portentosos de Dios en su liberación lo que hacen es anunciar su gloria. Proclaman la gloria de Dios como el único Señor verdadero, su gloria exclusiva como el Dios verdadero. Las 10 plagas que las encontramos en el capítulo 7 hasta el 12 son una manifestación del poder de Dios, pero también del juicio de Dios. Y cada una de ellas atacaba ideas equivocadas de los egipcios, y que obviamente Israel probablemente tuviera dudas y creyera quizás alguna de esas cosas. Ellos adoraban múltiples dioses, pero Dios está manifestando su justicia y que Él es el único, al punto que Él mismo dice que Él se gloría en Faraón. Éxodo 14, 14. Yo me gloriaré en Faraón y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. ¿Ven el propósito de Dios? Que los egipcios reconozcan que solo hay un Señor. Y no es Faraón. No es Ra. No es el Nilo. Ni ninguno de sus dioses. Es el Señor, Yahweh. Por ejemplo, si usted recuerda cuando se encuentra Moisés con Faraón, Dios le dice que puede hacer ciertas señales para que le crean. Y una de ellas será la serpiente. ¿Se recuerda? La vara que Dios le da, que le dice que la arroja y se convertirá en serpiente. ¿Se recuerda qué pasó? Moisés arroja la vara. ¿Y qué hace Faraón? Llama a los hechiceros. ¿Y qué hacen los hechiceros? También hacen lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque la serpiente de la vara de Moisés, ¿qué hizo? Se comió a la otra serpiente. ¿Y saben por qué esto era impactante para los egipcios? Porque la serpiente era una figura utilizada para representar la imagen del reinado de Faraón. Dios está diciendo, aquí hay un rey que está por encima de este supuesto rey, que se cree semidios. Dios está estableciendo su autoridad. De hecho, Dios comienza con las plagas. Algunos teólogos hablan que las plagas es como una reversión de la creación. Y esa reversión de la creación genera un caos. Y eso Dios lo hace intencionalmente porque los egipcios creían en algo que se conocía como el Ma'at, que era el orden cósmico. Y ellos creían que el que mantenía el orden cósmico, ¿saben quién era?
Faraón. Pero Dios estaba demostrando que el que tenía el orden cósmico es Él, porque Él es el creador de todo. Vemos cómo Dios muestra su soberanía sobre el universo y sobre las criaturas y la creación. Y solo voy a mencionarle una plaga. Sé que nos detuvimos a ver despacio las plagas, pero solo quiero recordarle de una. ¿Se recuerdan de la plaga de las ranas? No sé usted, pero para mí las ranas no es un animal muy agradable. Pero había una diosa egipcia de la fertilidad y la resurrección, que era adorada precisamente, tenía un cuerpo de mujer con una cabeza de rana. Y los egipcios creían que las mujeres, de hecho las mujeres usaban un amuleto como imagen de Haket, que así se llamaba el dios o la diosa, y lo hacían porque según ellas recibían protección durante el parto. ¿Por qué? Porque esta supuesta diosa era la que representaba la larga vida y la eternidad. Era la dadora de vida. Y por eso era prohibido matar ranas. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Sacó del Nilo todas las ranas y murieron frente a sus ojos. La imagen de la dadora de vida estaba muriendo ante el gran Dios verdadero. El propósito de las plagas era demostrar que solo Él es el Señor. Éxodo 12:12. Por esa noche pasaré por la tierra de Egipto, y está hablando de la última plaga. Y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animales, y ejecutaré juicios contra ¿quién? Todos los dioses de Egipto. ¿Y quién ordenó esto? Yo soy el Señor. Hermanos, el clímax de la liberación del pueblo la vemos a través de las plagas en la Pascua. Y vemos la salida del pueblo y el gran acontecimiento del Mar Rojo cruzándose. Dios abre un camino a la liberación por medio del Mar Rojo. Y vemos que Dios guió, protegió a su pueblo a través de la columna de fuego y la columna de nube. Si usted recuerda cuando decidieron seguir en persecución al pueblo de Dios, Dios entre el pueblo y los egipcios puso la columna. Y cuando ellos terminaron de cruzar, Dios cierra las aguas, venciendo a sus enemigos. Pero mientras ellos salen al desierto, Dios siguió cuidando, protegiéndoles. No solamente a través de la columna de fuego en la noche y de nube en el día, sino les proveyó alimento. Les proveyó un pan que nadie había probado. El maná, el pan caído del cielo. Les proveyó agua, agua dulce, agua que brotaba de una roca en medio del desierto. Vemos cómo Dios se reveló a su pueblo a través de la liberación, mostrando su fidelidad, su poder, su autoridad, su cuidado y su provisión a su pueblo, por fidelidad al pacto. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. Dios no solamente se reveló a su pueblo y a otros a través de la liberación. Dios también se ha revelado en santidad para poder relacionarse con su pueblo. Recuerde que el propósito de sacar a Israel de Egipto, ¿cuál era? Que ellos pudieran salir, ¿para qué? Para adorar, para servir a Dios. Pero Dios es santo, hermanos. Y porque Dios es santo, el pueblo necesita ser santificado para tener una relación con ese Dios santo. Y vemos entonces cómo Dios, para relacionarse con el pueblo, para que se cumpla el propósito de la liberación, Dios se revela en santidad, santificando a su pueblo y preparándolas para esa comunión que Él tendría tan especial, al punto en que Dios mismo vendría a estar en medio de su pueblo
Pero Él es un Dios santo. Y necesita preparar a este pueblo que es pecador. Pero Dios hace todo lo necesario para tener esa relación con su pueblo. Y vemos una relación de pacto que inicia no en Éxodo. De hecho, si usted recuerda, en Génesis 15:13, Dios advierte que ellos estarían bajo la esclavitud de Egipto. Pero Él hace una promesa de salvación a Abraham. Dios le dice a Abraham que haré de ti una nación grande. Más después le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Dios prometió una descendencia numerosa. Dios prometió que les daría una identidad como un pueblo. Que Dios formaría un pueblo de esta descendencia de Abraham. Dios establece que Abraham será el padre de muchas naciones y que él será el Dios de su descendencia, el cual será el pueblo de Dios. Y en Éxodo vemos el cumplimiento de ese pacto. Hermanos, entendamos algo. La relación de pacto requiere la santidad, porque Dios es santo. Pero quiero que veamos a través del libro de Éxodo cómo Dios obra esto. Porque Dios se relaciona con su pueblo de esta manera. Dios ha hecho pacto con su pueblo, no con toda la raza humana, con los que Él ha escogido soberana y misericordiosamente para ser su pueblo. Con ellos. Dios quiere tener una relación como con ningún otro. Éxodo 1:7, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Probablemente tú no recuerdes cómo llegaron ellos a Egipto. Pues precisamente Dios, cumpliendo su pacto, la familia de Jacob enfrentó un tiempo de hambruna, ¿se recuerdan? Y Dios utilizó a uno de los hijos de Jacob, a José. Y José fue puesto en un lugar preponderante en Egipto. Y Dios lo utiliza a él para salvar a su familia. Y entraron en Egipto en aquel momento 70 personas. Toda la familia, los hijos de Jacob. Hermanos, pero para este tiempo, 400 años después, ya no eran 70 familias. Se está cumpliendo el plan de Dios. Dios obra providencialmente en favor de su pacto. Y hace que una familia se convierta en una nación. Fueron fecundos, se aumentaron mucho y se multiplicaron. De hecho, Faraón quiso entorpecer el crecimiento del pueblo. Y vemos lo que la Biblia nos dice en Éxodo 1:12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y tanto más se extendían. ¿Por qué? Porque el favor de Dios estaba con ellos. Hermanos, Dios muestra la fidelidad por medio del pacto, no dependiendo de las circunstancias. En ese momento Egipto era una potencia como nación. Pero nada se compara con el Dios Todopoderoso. Eso nos debe de llevar a confiar en Él. Dios cumple sus promesas a pesar de la oposición. Podemos destacar entonces la soberanía de Dios en sus propósitos. Y de hecho, bajo la amenaza de muerte llegó el punto, si usted recuerda, que una de las estrategias después de varias fallidas fue matar a los bebés de los hebreos. ¿Se recuerda? Pero Dios salva a un bebé. Y en su providencia lo lleva al mismo epicentro del ataque, a la casa de Faraón. Y ese niño es criado en la casa de Faraón. Vemos la providencia de Dios, vemos la soberanía de Dios ejecutando su plan, su pacto, su relación de pacto, construyendo lo que Él ya había planificado. Hermanos, ser el pueblo del pacto implica una relación con el Dios Santo.
Quiero que nos movamos ahora hasta Éxodo 19 y vamos a leer en el versículo 3. Quiero que no pierda de vista que no es casualidad que se haya formado el pueblo. Es Dios quien está obrando. Y mire lo que dice en este texto, Éxodo 19. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Fíjense el mensaje que Dios le pide que le dé al pueblo del pacto. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, porque en este momento ya habían sido liberados de los egipcios. Y cómo os he tomado sobre las alas de águila y os he traído a mí. ¿Ven el amor? Dios los saca para traerlos hacia Él. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino. ¿De qué? De sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios restaura su bendición a las naciones prometidas en Abraham a través de su pueblo. Dios hará de este pueblo un reino de sacerdotes, es decir, un reino de un pueblo que sirve y adora al Señor. Pero que además es un pueblo diferente a todos los demás pueblos. ¿Por qué? Porque es el pueblo del Dios Santo. Por lo tanto, es una nación santa. Una nación santa, pues es de Dios y es para Dios. Una nación que es llamada a glorificar a Dios, manifestando el carácter de Dios. Vemos un pueblo que Él formó, un pueblo que es llamado a adorar y servirle al Señor, un pueblo en medio del cual Él bendecirá a toda la tierra, un pueblo el cual glorificará su nombre, pues Él mostrará la santidad de Dios en ellos. Alguien dijo: la santidad de Dios es tanto el fundamento de nuestra adoración como la razón por la cual debemos ser transformados a su imagen. La comunión con Dios solo es posible cuando su pueblo es apartado para su gloria. Y eso es una verdad, hermanos. El ser el pueblo del pacto requiere que ese pueblo refleje quién es su Dios. La relación de pacto requiere la santificación del pueblo del Dios Santo, y esto lo podemos ver en el mismo Éxodo 19, en el versículo 10 al 14. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que se laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado y asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo. ¿Y qué hizo? Santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Porque relacionarse con un Dios santo requiere santidad, hermanos. Vemos que Dios les da los 10 mandamientos. Los primeros 4 son cómo ellos se relacionarán en adoración y amor para con Dios. El resto de mandamientos es cómo ellos se relacionarán con otros. Y Dios define a Israel de cómo vivir como su pueblo, entregándole la ley. Vemos que después Dios le da lo que se conoce como las normas del pacto, o el libro del pacto. Si usted lo recuerda, establece un marco de cómo se relaciona en santidad y justicia. Hermanos, Israel nunca hubiera llegado a ser el pueblo cuyo Dios es el Señor sin el conocimiento de estos actos divinos, sin la santificación necesaria. Y el relato de estos eventos nos muestra el propósito de Dios. Y eso me lleva al siguiente punto en esta mañana, que no vamos a profundizar porque es lo que viene del libro.
Y es la intención de Dios de revelarse a su pueblo al habitar en medio de ellos. Y como no vamos a profundizar, solo quiero darle un adelanto. Génesis 25, 1 y 2. Y habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueve a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda. ¿Y para qué era esta ofrenda? Y le da una lista de cosas que reciben ofrenda. Versículo 8. Y que hagan un santuario para mí, para que yo, ¿qué dice? Habite en medio de ellos. Conforme a todo lo que les voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Hermanos, notemos que la intención de liberar a su pueblo es para tener comunión con ellos. Es para Él estar en medio de su pueblo. Y esto me lleva al último punto en esta mañana. Dios se ha revelado a nosotros en Cristo, hermanos. Yo sé que podrías decir: wow, pastor, si esto solo fue una repasada, pero qué historia más espectacular. Sé que quizás algunos de nosotros ha pensado y ha dicho: ¿cómo hubiera querido estar yo ahí? ¿Cómo hubiera querido ver el mar abrirse? ¡Wow! ¡Qué bonita historia! Hermanos, no lo veamos así. Porque esta es una historia tan real para ti y para mí, que es un anticipo de nuestra propia historia de redención. Podemos decir que la historia de Éxodo era una representación gráfica de la historia del pueblo de Dios, de la redención que Dios haría. Simplemente es un anuncio físico de una realidad espiritual de lo que Dios haría. Por lo tanto, el Éxodo no es tan grande como la redención que Dios traería después en Cristo Jesús. Todo lo que Dios obró apuntaba a lo que Él obraría por medio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, ese plan de redención del cual tú y yo por fe somos parte. Eso es solo un anticipo de lo que tú y yo hemos vivido parcialmente quizás, porque todavía no hemos llegado a la tierra prometida. Pero estamos en el valle de sombra de muerte caminando. Y quiero mostrarte rápidamente. ¿Sabes que Dios se ha revelado a nosotros como ese Dios a través de la liberación, de nuestra redención, de nuestra salvación? Los hombres sufren por la opresión no de Faraón hoy en día. De hecho, en toda la historia de la humanidad hay una opresión peor que la de Faraón, y es la opresión por el pecado. Los seres humanos por su pecado están muertos espiritualmente y están sometidos al yugo de la esclavitud del pecado. Pero Dios ha levantado un mediador por medio del cual Él trae salvación. Y es un mediador más grande que Moisés, porque Él trae una salvación no de un tiempo a un pueblo en específico. Es una salvación eterna para todos aquellos quienes creen en Él. Hombres de toda tribu, lengua y nación son salvados por este mediador, cuyo nombre es Jesús, que no es un nombre cualquiera. Es el Hijo de Dios que se encarnó y vino a salvar lo que se había perdido. Moisés no entregó su vida para salvar al pueblo. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, entregó su vida para traer salvación. Dios se reveló con su nombre a Moisés y a su pueblo. Pero en Cristo, hermanos, Él se ha revelado de una manera más grande. Porque no solamente conocemos su nombre, sino aquel que es portador de ese nombre. Porque Jesús mismo es el Hijo de Dios, es la imagen visible del Dios invisible, es quien habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Él se volvió una realidad para nosotros. Jesús es el Creador eterno, soberano.
Y se recuerdan de ese anuncio de la relación que Dios anunció con su pueblo, que le dice: deja ir a Israel, mi hijo, mi primogénito. Hermanos, esta es una alusión al pueblo en la figura como hijo. Y podemos ver la conexión con el segundo éxodo, el éxodo más grande. El éxodo de aquel que es verdaderamente el Hijo unigénito, Cristo Jesús, por quien ahora tú y yo somos parte del pueblo de Dios y somos hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Dios se ha revelado al vencer a sus enemigos en Cristo Jesús, así como Dios manifestó su gloria en medio de las plagas. Dios ha manifestado su gloria en justicia en la cruz. Jesús en la cruz venció al pecado, a Satanás y a la muerte. Hermanos, y lo hizo con poder, con un poder que solo es el poder de Dios. Siendo Jesús proclamado como Señor sobre todo y el único digno de adoración, no hay otro Dios, solamente Él. Hermanos, nuestra liberación, Dios ha manifestado su justicia, pero también la misericordia. Pero de una forma más excelente que en las plagas. Porque Dios mostró no solamente en los beneficiarios de su misericordia, sino lo hermoso es que los beneficiarios de su misericordia eran a la vez sus enemigos. Tú y yo éramos enemigos. Éramos como los egipcios. Pero Dios mostró su misericordia y su gracia. En la cruz tú ves la justicia de Dios, porque Dios castigó tu pecado y mi pecado en la cruz en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Tú y yo merecemos una muerte eterna porque éramos pecadores. Pero el Hijo de Dios en la cruz fue hecho pecado por nosotros y la ira de Dios cayó sobre Él. Y nosotros recibimos a cambio, hermanos, misericordia y gracia y perdón. Dios se ha revelado en Cristo como lo hizo, mucho más grande que en las plagas. Y vemos que Él es el sustentador, el de quien dependen todas las cosas. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Como lo mostró en las plagas de las ranas, solamente Cristo es el verdadero dador de vida y el dador de vida eterna. Y tú y yo experimentamos la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Todas esas plagas simplemente anunciaban al Creador, al Redentor, al Señor, a Cristo Jesús, el cual es una realidad para nosotros. ¿Se recuerdan cómo fueron liberados de la última plaga? Por medio del Cordero. Cristo es nuestro Cordero Pascual, que su sangre derramada nos libra de la muerte. Así como en la salida del mar muerto Dios abrió un camino, en Cristo nos abrió un camino más excelente, un camino no solamente a una salvación momentánea, sino un camino a la salvación eterna, un camino que es el único camino para llegar a Dios mismo. Hermanos, y de igual manera Dios se ha revelado en Cristo para relacionarse con su pueblo en santidad. Así como Israel necesitaba ser santificado, ser apartado para Dios, para tener una relación con Dios, Dios ha hecho más excelentemente eso en Cristo Jesús para con nosotros. Así como Israel era el pueblo que Dios formó, el cumplimiento del pacto, nosotros somos ese pueblo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús para ser sin mancha, para ser santos en Él. Y aunque los egipcios oprimían al pueblo, Dios los bendecía y los fortalecía. Igual nosotros hoy las puertas del Hades no prevalecerán porque en Cristo Jesús estamos resguardados. El anhelo de Dios siempre ha sido formar un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Ahora tú y yo somos ese pueblo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para proclamar las virtudes de aquel que nos amó.
Hermanos, Dios ha formado un pueblo, ha consagrado ese pueblo como la nación del pacto. Y no un pueblo basado en sangre, no un pueblo basado en aspectos políticos, geográficos, un pueblo construido de hombres de toda tribu, lengua y nación, los cuales ahora servimos y adoramos al Señor, los cuales tenemos una relación de pacto con Él, pero no cualquier pacto, sino un mejor pacto porque tiene mejores bendiciones y más grandes bendiciones en Cristo Jesús. Somos hechos herederos con Él, llamados a vivir consagrados para Dios, una nación que ha sido santificada, lavada y purificada, no por agua, sino de una forma eterna por medio de la sangre de Cristo, quien limpia nuestros pecados, quien nos purifica, quien nos ha dado una vestimenta para estar delante de Dios y quien nos continúa santificando constantemente por su palabra. Como Israel hemos sido salvados para tener una comunión con Dios. Y aunque ahora somos peregrinos, pero somos un reino de sacerdotes que buscamos glorificar a Dios y que esperamos un día llegar a nuestra tierra prometida, donde estaremos con Él eternamente. Porque, hermanos, sinceramente, Cristo ha establecido una relación más íntima y gloriosa que la que tuvieron el pueblo en Egipto. En Él experimentamos plenitud de reconciliación y comunión con Dios. Por Él, por su obra, por quien es Él, por lo que Él ha hecho a nuestro favor, no por nuestros méritos, es por Él. Y vemos que en aquel tiempo Dios le dio al pueblo palabras escritas en piedra, pero ahora en Cristo esas palabras están escritas en nuestros corazones. Solo en Cristo podemos cumplir las palabras. Porque solo en Cristo realmente podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Porque solo en Cristo podemos amar al prójimo como Él nos ha amado a nosotros. Porque Él nos ha dado del amor de Dios. Dios ha manifestado su amor para nosotros en Cristo. Solo en Cristo podemos tener una relación basada en su santidad y su justicia. Porque Israel no podría cumplir, nosotros no podemos cumplir. Por eso necesitamos un mediador tan excelente como Cristo Jesús. Y ese llamado a obedecer la ley es un reflejo de nuestra identidad como pueblo al obedecer la palabra. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que Él nos ha dado una nueva naturaleza, para que ahora podemos vivir en adoración, obediencia y santidad, mostrando esa nueva naturaleza. Y en último lugar, igual Dios se ha revelado a nosotros al habitar con su pueblo en una forma más excelente. Porque, hermanos, el Emmanuel, Dios con nosotros, vino y tabernaculizó con nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él prometió que estaría todos los días, ¿te recuerdas? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Se recuerdan? Y al final termina diciéndoles: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, y Él está hoy con nosotros. Y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. No solo está con nosotros, sino que ahora mora en nosotros. Como Él le dijo cuando advirtió a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si me voy enviaré al otro. Y Él no solo estará con ustedes, Él estará en ustedes. La presencia misma de Dios está ahora en nosotros, morando por medio de su Santo Espíritu. Y no solamente eso, hermanos.
El tabernáculo era una sombra de algo más hermoso. Cristo es ahora nuestro tabernáculo. Él es el punto de reunión entre los hombres y Dios. Y no solamente eso, Él nos ha hecho a ti y a mí, si tu fe está en Cristo, piedras vivas que juntos somos edificados como una casa espiritual. ¿Para qué? Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Él está en medio de nosotros. Y no quiero terminar sin reflexionar puntualmente en algunas implicaciones o aplicaciones para nosotros. Porque, hermanos, no es posible que ante tan hermosas verdades para nosotros seamos oidores olvidadizos de las mismas. Dios se ha revelado a nosotros y Él espera una respuesta nuestra. Y yo te pido que reflexiones. Si tú estás aquí, amigo, amiga, que nos visitas, hoy es un día para reflexionar. Dios quiere salvar. Dios quiere liberar del pecado. Dios quiere liberarte de la muerte eterna. Porque aunque tú te creas bueno, tu pecado te condena delante de Dios. Pero hay una oportunidad de salvación en Cristo Jesús. Porque somos salvos de la ira justa de Dios. Pero es necesario que hoy te arrepientas, que reconozcas a Jesús como ese Salvador, como ese Redentor, como el Señor, como el único que puede darte salvación, como el único que puede reconciliarte con Dios. Pero es necesario que te arrepientas, que pidas de su misericordia y que puedas recibir el don de la fe para creer en Cristo Jesús. Si tú quieres conocer a Dios, Jesús es el camino. Solo en Él. Arrepiéntete hoy. Pero si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios, hermanos, de verdad yo te pido una cosa, dos cosas te voy a pedir. Que vivas y disfrutes la comunión con Dios diariamente. Hermanos, muchas veces nosotros damos por hecha nuestra salvación. Es tan fácil decir Dios me salvó, pero ¿reconoces lo que implica que Dios te haya salvado? ¿Reconoces el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar para acercarte a Él, para sacarte de la esclavitud y que vivas en comunión con Él? Hermanos, lo menos que podemos hacer es rendir nuestra vida en adoración a Él. Es disfrutar la comunión con Dios diariamente. Tenemos la ventaja de poder ir ante el trono de la gracia cada día. Disfruta de tu relación con Dios. Disfruta de conocer a Dios en su palabra, meditando en ella. En tu dependencia a Cristo. En la oración. Hermanos, yo espero que esta mañana tú disfrutes de una relación plena con Dios en Cristo Jesús, porque solo a través de Cristo es el milagro tan grandioso para que eso sea posible. Disfrútalo. Y en segundo lugar, hermanos, que la santidad sea una evidencia de nuestra redención. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Él es nuestro Señor. Nuestros anhelos son sus anhelos. Mis deseos es su gloria. Vivamos por Él y para Él. Ese es el llamado que recibimos hoy, que el pueblo de Israel recibió y que seguimos recibiendo hasta hoy. Glorifiquemos y honremos al Señor porque Dios nos ha salvado, santificado para disfrutar de una relación plena en Cristo Jesús. Vamos a orar.